Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Top of Mind, este podcast creado para hablar con expertos de relaciones públicas, marketing, publicidad, comunicación, branding, investigación de mercados y todas estas aristas que forman parte del posicionamiento de marcas y de trabajo estratégico en las relaciones públicas. El día de hoy me encuentro muy emocionada porque en este episodio tenemos, pues como siempre, invitados de lujos, pero hoy me acompaña un mentor al que aprecio muchísimo y admiro bastante, a quien yo le he dicho de frente que considero el padre de las relaciones públicas en esta región, California y Baja California. Jorge de Garay, seguramente le escuché el nombre, muchos de ustedes saben quién es, pero quienes no sepan quién es Jorge de Garay, quédense porque no saben la institución de las relaciones públicas que tenemos hoy, hablando de relaciones públicas en el ámbito binacional. Jorge, sabes que te estimo muchísimo, así que estoy muy emocionada que se está aquí compartiendo el micrófono en Top of Mind. Y bueno, un reto, porque yo se supone que soy experta en relaciones públicas y por eso soy la conductora de ese espacio, pero ahorita Jorge va a ver. Lo eres. Yolanda, quítate que ahí te voy. No, para nada. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Yolanda. Un gusto y un placer estar aquí contigo, y el aprecio es mutuo, lo sabes, ¿no? Y la admiración también. Gracias. Bueno, Jorge de Garay recientemente celebró 33 años que cumplió su firma que se llama De Garay Public Relations. Entonces, felicitaciones. Muchas gracias. Iniciamos con esta felicitación, 33 años, que se escucha muy fácil, pero híjole. ¿Qué tal? 33 años con la firma de Garay Public Relations, la primer firma, si no me equivoco, me lo comenté hace ratito, la primer firma en todo el norte del país, formalmente trabajando con las relaciones públicas. Yo siempre comento que las relaciones públicas nacieron en el momento que nació el primer humano, ¿no? Nos comunicamos y nos relacionamos por necesidad de sobrevivir, pero la verdad es que no tiene tanto tiempo que se le dio la formalidad a las relaciones públicas como una profesión o un área de trabajo dentro de una corporación, pero desde antes que se le diera la formalidad de relaciones públicas ya estaba la firma de Garay Public Relations trabajando y ya son 33 años, así que felicitaciones. Y bueno, platícanos un poquito. Ahorita quiero hablar un poquito más adelante sobre tus reconocimientos que has tenido en este ámbito, pero háblanos un poquito de tu firma. ¿Qué hace de Garay Public Relations y qué ha hecho en 33 años? Mira, 33 años, 33 años. Muy brevemente. He hecho muchísimo en 33 años, ¿no? Pero ¿qué hago? Yo te lo resumiría en 2 palabras. Construimos puentes. Fíjate que hace ratito estaba pensando, le voy a decir a Jorge que diga su famosa frase, deberías de patentarla. Claro. Construir puentes. Fíjense, bueno, yo aquí siempre ando presumiendo que soy maestra de universidad y que tengo fabulosos alumnos en relaciones públicas. Y hace unos 4 meses me acompañó Jorge de Garay a dar una charla con mis alumnos y él decía construir puentes. Cuando escuché su explicación, que me gustaría que platiques ahorita, me quedé impactada sobre la realidad de las relaciones públicas, cómo a veces somos ese ente mediático para lograr construir un puente y que persona A llegue a su punto B y el punto B conozca a la persona A, etcétera. Platícanos un poquito sobre construir puentes en las relaciones públicas. La filosofía de construir puentes y que yo la defino en las relaciones públicas es tan sencilla como que ¿qué hace un puente? A ver. Un puente libra obstáculos, un puente acerca, un puente fluye de un lado y de otro, que es la comunicación. Entonces, por lo tanto, un puente comunica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues construimos puentes para lograr que nuestros clientes lleguen a las metas que buscan, a comunicarse con sus audiencias. Por diferentes canales, y con diferentes estrategias, ¿no? Pero eso hacemos. O sea, ¿qué hago yo, por ejemplo, con todos mis clientes o con un prospecto? O sea, yo puedo sentarme y demás, y cuando me dicen, oye, ya estás contratado y todo porque está perfecto. Me gustó llegamos al acuerdo financiero. Y yo le digo, no, todavía no. Falta una entrevista profunda. Y la entrevista profunda que yo le llamo son aproximadamente unas 3 horas a solas, 0 interrupciones, ¿no? Puede ser el directivo de la corporación o el individuo, si acaso es un personaje, ¿no? Y es el conocer a la persona y conocer de sus valores, el conocer de sus retos, el conocer de dónde quiere llegar, por qué quiere llegar. Y si no sabes eso, pues entonces ¿cómo le vas a ayudar? Y si lo pusiera yo un ejemplo, una analogía, por ejemplo, si asesoras a un gobernante, tú te acercas, yo me acerco, cuando me he tocado asesorar a gobernantes, me acerco con su gabinete, ¿no?
y les digo, ¿me puedes enseñar el discurso del presidente municipal o del gobernador en la toma de posesión? Ajá. No lo tengo. ¿Qué dijo? No sé. Ah, caray. Híjole, ahí en ese mensaje, él planteó su meta. Sí, claro. A dónde quería llegar, cómo quería llegar, qué resultados quería dar. Y entonces tú eres miembro parte del gabinete, vas a desarrollar una serie de actividades y no sabes a dónde. O cuál es la intención de tu gobernante, exacto, de tu principal. Exacto. Y lo mismo pasa en las empresas. O sea, el corporativo toma una meta y dice, mi visión, mi planeación a 5 años es la siguiente o a 10 años, pero si su gente no lo conoce, el de finanzas, el de mercadotecnia, el administrativo, el de recursos humanos, por supuesto. Todo. Entonces, cada quien cómo va a hacer su tarea, o cada quien hace su tarea sistemáticamente, pero no por la meta, y entonces van por diferentes lados. Y entonces, para construir un puente tienes que solidificar y tienes que tener las bases. Y que esas bases sepan de qué estamos hechas. Todos en el mismo canal. Exactamente. La misma línea. ¿Y qué materiales le vas a meter? ¿Cuál es el área que vas a tener que cubrir? ¿No? Todo. O sea, es una similitud para mí interesantísima. Vamos. Me encanta. Construir puentes. Esos son los publirelacionistas. ¿Y qué tal cuando el puente es binacional? Jorge, Jorge, sé que, fíjate, a pesar que tú eres una firma que es binacional, pero tú trabajas mucho en México, tu sangre es mexicana y ser reconocido en un mundo tan competitivo, ya en las grandes ligas, estamos hablando de Estados Unidos, fuiste reconocido en Estados Unidos por el Club de Prensa de San Diego, ¿no? Entonces, qué curioso, el Club de Prensa reconoce a profesionales de la prensa, del periodismo y eligen un publirelacionista para ser reconocido. Me imagino que eso se ha de sentir muy, muy bien. ¿Qué tal? Híjole, es muy emotivo. Me imagino. ¿No? Muy emotivo. Primero cuando y además el primer mexicano en recibir ese reconocimiento. Cuando recibí la correspondencia, ¿no? Y dije, no es cierto, me están bromeando, ¿no? Entonces dije, a ver. Y luego me dijeron, sí, que estás invitado, hay una recepción, tal día, tal fecha, tienes que dar un mensaje, dime cuánta gente quieres traer para que te acompañe, etcétera, etcétera. Y es muy, muy, muy emotivo. Y es muy padre porque ahí hay todo un jurado que son miembros de la prensa, ¿no? Y el club de prensa, pues son las grandes cadenas de televisión, de noticias, de periodismo. Todo, ¿no? Y dentro de los clubes de prensa hay en las principales ciudades de los Estados Unidos, pero el de San Diego es el club de prensa número 3 en los Estados Unidos, vamos, por su prestigio. Entonces, pues sí fue algo muy emotivo, me siento muy honrado de ello. Claro. Y que alguien haya dicho, Jorge de Garay, o sea, que conozcan tu trabajo y digan, él debe de recibir este reconocimiento. Sí. Y es mexicano, no es una persona que reside en Estados Unidos, no es estadounidense, pero es merecedor de este reconocimiento a pesar de ser un club de prensa en Estados Unidos. Exacto, sí. ¿Y qué tal las relaciones públicas en el ámbito binacional? A ver, platícanos un poquito. Pues mira, las relaciones públicas en el ámbito binacional es un mundo. Es un mundo, es de veras. Bueno, yo te voy a decir, cuando yo inicié, había en ese entonces, estoy hablando 1992, había fácil 300 firmas de relaciones públicas en San Diego. Bastantes. Exacto. Hay más ahora. Sí, claro. Y volteaba si no había nada en Baja California, pero además me puse a investigar. Y tan cerquita que estamos. Y no había en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora. No había una firma. Y en Baja California, ¿no? Entonces, un mentor mío en San Diego me decía, abre tu firma, ¿no? Decía, no, Dios mío, yo voy a abrir mi firma. ¿Cómo voy a abrir mi firma? Trabajabas independiente. Yo trabajaba en un banco. Yo era vicepresidente de la división de mercadotecnia hispana de un banco, algo que propusimos. Yo me inicié, mi carrera profesional fue en la banca. Trabajé 10 años en bancos en México. Aquí era yo su director de mercadotecnia para todo el noroeste de un banco, Banca Serfín. Y después un banco americano me jaló para que trabajara yo con ellos y les propuse crear la división de mercadotecnia hispana, wow, que no había también, ¿no? Porque había un área de que había público pues, hispano. Oye, por supuesto. O sea, es que lo vemos ahora, hay un mundo hispano, vamos, y la audiencia es... Sí. Y además, la relación que tenemos, la relación intercultural y demás que tenemos es combinación de culturas. ¿no?
Muy bien. Así que entonces te dijo tu mentor, me dijo, abre tu firma. Yo decía, híjole, dejar todas mis prestaciones. Claro, ya tenías al vicepresidente de un banco, etcétera, etcétera. Pues es muy cómodo recibir tu cheque quincenal y tus seguros, etcétera, ¿no? Mis hijos pues eran pequeños. Entonces, sí, era un gran riesgo. En la torre, ¿no? Entonces hablé y dije, pues me voy a aventar. Pues qué caray. Y lo hice. Y abrí mi firma. Ya pasaron 33 años. Pero nadie me contrataba. ¿No? Ok. Porque entonces me empecé a acercar y nadie me contrataba. Entonces lo que hice, dije, bueno, a ver, si es cierto que hago relaciones públicas, pues tengo que hacer relaciones públicas. Entonces tenía una muy buena amiga en la embajada de Estados Unidos en México, una americana, Stacy White. Y le hablé y le dije, oye, ustedes cada año o cada 2 años traen un grupo de periodistas de diferentes partes de Estados Unidos a diferentes partes de México para que conozcan el país, ¿no? Y es un programa muy interesante, que hay uno similar de mexicanos a Estados Unidos que lleva el Departamento de Estado, que ahora eso está ahorita en veremos, ¿no? Y que se llama Visitante Internacional. Entonces le dije, yo les ayudo a organizar toda la logística, la agenda, ¿no? Ustedes me dicen, yo me encargo de todo. ¿Cuánto nos va a costar eso? Nada, pro bono. No lo voy a cobrar. Pero al final, yo fui la firma de relaciones públicas de la Embajada de los Estados Unidos de América y ustedes fueron mis clientes. Mi hijo lo tiene que autorizar el embajador, ¿no? El embajador Negroponte en ese entonces. Y se lo plantearon al embajador y todo. Digo, afortunadamente tenía yo una muy buena amiga ahí. Sí, que ayudó. Y el embajador dijo, adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Todos ganamos. Y pues me fue muy bien. Porque después cuando yo empecé a buscar algunos prospectos, pues a la hora que me decían, bueno, ¿y quiénes son tus clientes? La Embajada de los Estados Unidos de América. Claro. Y eso te da mucho peso. Qué garantía. Y entonces, pues así fue como que dije, bueno, pues es hacer relaciones públicas para mí mismo, ¿no? Jorge, pues entonces, qué buena estrategia. Me nos hablas sobre hacer relaciones para ti mismo. Fíjate que es un punto que no lo había pensado comentártelo, pero ahorita que lo mencionas, lo pones sobre la mesa, como que hasta me dio un golpecito porque yo me dedico a las relaciones públicas. Oh, sí, y llegó un momento, gracias, Jorge, llegó un momento en el que una persona me decía, Yolanda, ¿dónde están tus redes sociales, por ejemplo? ¿No? Porque dentro de las relaciones públicas sabes que hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué dicen las redes sociales de ti? ¿Cómo publicas o qué no publicas? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Cómo lo quieres llegar a hacer? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son tus aliados? Etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decía, Yolanda, ¿y tus redes sociales? Yo no tenía redes sociales profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces me hacía esta observación sobre, oye, pero estás vendiendo algo que no consumes entonces, ¿no? El hacer relaciones públicas para ti, digo, es un ejemplo de relaciones de las redes sociales, pero es importante trabajar y saberte vender o saber cómo me voy a presentar, cuál va a ser mi tarjeta de presentación más allá de la tarjeta física, por supuesto. Claro. ¿No? Porque está difícil vender algo que no ejecutas en tu persona. Claro, mira, yo lo que creo es, y ahorita hablamos de las redes sociales y demás, ¿no? Pero yo lo hice en ese momento porque no conseguía clientes. Entonces había quien decía, publicítate, ¿no? O sea, los clientes que yo requiero, me voy a perder en la publicidad, vamos. O sea, eso respeto sí muchísimo la publicidad, pero hay que buscar. No va por ahí. Tú tienes que buscar estrategia de publicidad. Exacto. ¿Cuál es el canal adecuado para comunicarte con ese cliente o prospecto, no? Sí, claro. Entonces dije, bueno, pues es la interpersonal, que yo considero que esa es valiosísima, si es a lo que nos dedicamos. Entonces, por eso hice esta estrategia. Ya después vas creando tu misma marca, sí, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, ser relacionista público no soy de 8 a 5, o sea, no, soy las 24 horas, sí, vamos, ¿no? Y entonces, y además, algo que a mí me diferenció muchísimo con las firmas de San Diego es, tú tienes una crisis y le hablabas a tu cliente o querías localizar a alguien y pues localízalo mañana, ¿no? Porque ahorita ya cerramos, ¿no? Y entonces a mí me localizabas a la hora que fuera. O sea, en ese entonces, cuando yo empecé, no había teléfonos celulares, empezaban los teléfonos celulares. Fíjate nada más, ¿no? Y entonces, pues era el teléfono de casa, vamos, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues cerraba yo la oficina, pero pues estaba yo en casa. Entonces a mí me podías hablar y me hablabas a las 11 de la noche y te iba yo a responder.
Y eso fue lo que a mí me fue ayudando, porque de repente yo tuve clientes que me llegaron a hablar en sábado y me decían, tenemos este problema. Sí, porque las no te conocemos, pero nos hablaron de ti, bla, bla, bla. Sí. Como ves, sí, perfecto, sale. Y y era, te voy a enviar un fax, fírmalo, regrésamelo. Existía, bueno, eso era lo que había, vamos, ¿no? Y me depositas el lunes, pero pues empezamos a chambear ahorita. Uh-huh. Y vas creando tu prestigio, vamos. Y entonces, otra de las cosas que yo creo muchísimo es, y que difiero con algunos colegas, ¿no? Uh-huh. O quienes se dedican a las relaciones públicas es, y hablando de las redes sociales, quienes brillan son mis clientes. Sí, totalmente. El reflejo de ese brillo a mí me llega. Y las recomendaciones de mis clientes me van a llevar a otros clientes. Así es. ¿No? Mis redes sociales, las mías en particular, hablo muy poco de mis clientes, muy, muy poco. Y lo mío son mis pensamientos muy personales, vamos, mis fotografías o lo que yo pienso, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Algunos posicionamientos de repente y todo, pero pues es como tú te administres, es lo que tú quieras hacer, vamos, y cómo te quieres vender y cómo quieres que te vean, ¿no? O sea, y cómo eres, porque tienes que ser congruente, vamos. Claro, todo tiene que ser congruente. ¿Cómo trato a la gente? ¿Cómo digo que la trato? ¿Cómo me conduzco? O sea, un relacionista público no es un maquillista, vamos. O sea, tienes que hablar con la verdad y a veces a tu cliente le tienes que decir las cosas como son. Y si duele y en ese momento te dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Ya no, y pierdes tu iguala mensual o tu contrato o algo, bueno, pues ya no, pero es la congruencia. Hace poco, fíjate que hablando con un cliente, me decía, Yolanda, es que hay clientes que no son para ti o no son para uno. Así como tú a lo mejor no eres el proveedor o el publirelacionista que ese cliente necesita o que quiere, ¿no? Sí. Porque hay una gran diferencia entre lo que necesito y lo que quiero, porque a lo mejor mi necesidad es otra, pero no la acepto, porque quiero maquillar o quiero, aunque es la crisis, quiero hacer aparentar que todo está bien, aunque no esté bien, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia en las diferentes aristas de los relacionistas públicos también, todo un mundo. Pero platícame un poquito, un poquito que nos puedas platicar sobre tu experiencia trabajando en relaciones públicas en el ámbito binacional. Es difícil porque pareciera, oye, pues estamos en frontera, Baja California con Estados Unidos, pero cruzando esa línea fronteriza son dos mundos que aunque son similares en algunos trabajos, en algunos sectores, tenemos dos mundos completamente diferentes. Y de repente hacer que una autoridad de Estados Unidos logre comunicarse con una autoridad de México o que el representante de una cámara de comercio o una cámara empresarial de Estados Unidos logre entender cómo funcionan las cámaras empresariales o los líderes empresariales de México en Baja California, porque en específico Baja California es muy diferente al interior de la República, ¿no? Tenemos necesidades y formas de vivir completamente muy peculiares. Entonces, ¿qué pasa con el publicacionista que tiene que conocer ambas dinámicas y buscar este match en lograr hacer que haya sinergia? Mira, en dos países? Yo creo que de entrada, un relacionista público, lo que yo digo es que tiene que traer el radar activado las 24 horas. Tienes que estar detectando posibles amenazas y oportunidades, ¿no? Pero si no traes el radar activado, pues entonces desconoces. De entrada hay que estar informado, estar monitoreando qué pasa en ambas partes. Exactamente, y además tienes que entender que son dos culturas diferentes. Dos culturas. O sea, sí, pero son dos culturas completamente diferentes. Hablando, por ejemplo, me estás preguntando de funcionarios de gobierno. Bueno, pues de entrada aquí tenemos 3 órdenes de gobierno: municipio, estado no. Sí. y federación. Allá tenemos 4. Uh-huh. Municipio, condado, estado y federación. Uh-huh. Entonces, si de entrada no entendemos eso, pues, o sea, entonces tienes que conocer, tienes que meterte a investigar, tienes que leer quién es quién. Allá son 2 partidos, acá tienes otros, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, algo que a los pocos meses, prácticamente al año de haber abierto mi firma, sí, vienen unas lluvias terribles. Acababa de entrar el presidente municipal de Tijuana, Héctor Osuna, uh-huh, quien me había conocido meses antes, unos 3 meses antes, y me había dicho, oye, quiero conocer a la alcaldesa de San Diego, ¿la conoces? Porque yo entro tal fecha y ella entra 8 días después y quisiera yo tener una relación con ella. No la conocía yo, pero le dije, yo te consigo la cita, déjame ver, le conseguí una cita,
comimos, porque bueno, la invitó a comer y ella dijo, voy a ir con mi chief of staff, y él dijo, bueno, pues acompáñame tú. Yo no tenía ninguna relación con Héctor. Dijo, acompáñame tú porque tú me conseguiste la cita. Fuimos como mes y medio antes de que empezaran ambas administraciones. Y dijeron, oye, pues vamos viendo a ver qué podemos hacer juntos y esté por lo menos en comunicación. Y ella dijo, bueno, pues este es mi teléfono. Y Richard, ¿cuál es tu teléfono? Pues tal. Y dijo Héctor, bueno, pues este es mi teléfono. Y Jorge, ¿cuál es el tuyo? Pues este, ¿no? Y eran los teléfonos de casa o de oficina, vamos, ¿no? Y bueno, pues así fue. Y luego vinieron unas lluvias terribles. Las lluvias del 93. Del 93, sí. ¿No? Que hubo muchísimos fallecimientos. Sí. 40 muertos aquí. Y donde yo aprendí algo inmediatamente fue que si tú querías saber el nivel del agua de la presa, cómo estaba, si San Diego preguntaba cómo estaba la oficina de la alcaldesa, ¿cuál era la lógica? Fíjate, tenías que hablar de aquí a Ciudad Juárez, que es la sede de la Comisión Internacional de Límites de Aguas. ¿Sí? De ahí hablabas a México, luego a la Comisión Internacional de Límites de Aguas y luego regresaban la llamada misma vía. Uh-huh. Y acá era igual, hablaban a Washington, de Washington hablaban al Paso, que es la sede, y regresaba. Cuando podíamos hablar directamente, estamos bien cerquita. Exacto. Pero bueno, ese era el protocolo y porque no había esta comunicación. Sí. Pues yo aquí podía preguntar cuál es el nivel de la presa y le hablo a la alcaldesa y le digo, oye, este es el nivel. Entonces dije, aquí hay una oportunidad interesantísima. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pasó todo esto. Y entonces les propuse a ambos alcaldes que por qué no hacíamos un memorándum de entendimiento en donde trabajáramos juntos, pero no para la foto así como sister cities y ciudades hermanas, ¿ya? Sino trabajar juntos, o sea, trabajar en que mi área de desarrollo económico trabaje con tu área de desarrollo económico en algunas oportunidades, tu área de seguridad pública con tu área de seguridad pública, protección civil con protección civil. Exacto. Y entonces teníamos programas de trabajo individuales en nuestras ciudades, pero programas de trabajo conjuntos. Uh-huh. Y cada 3 meses, bueno, y los funcionarios de cada área se reunían periódicamente y cada 3 meses se reunían ambos gabinetes, una vez en una ciudad y otra vez en otra ciudad, a dar los reportes de los avances. Y eso fue fabuloso. Y nosotros hicimos todo ese convenio en 1993. El memorándum de entendimiento, que requieres, por ejemplo, un permiso. Por eso tienes que investigar. Un alcalde no puede firmar un convenio así nada más, porque sí tiene que tener la autorización, porque es un convenio internacional, tiene que tener la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás. Claro. Qué increíble. Eso lo hicimos en 93 y después en 2005 lo hicimos California, Baja California, con los gobernadores Elordo y Schwarzenegger. ¡Ay, qué bien! Oye, entonces, bueno, hay que investigar. Me has de mencionar, hay que informarse, monitorear qué está pasando, estar en el radar, qué hay en el radar. Y bueno, es también investigar cómo funciona. Nos acaba de decir, un alcalde ya no firma un convenio nomás porque sí. Tiene que haber una autorización previa, ¿no? Y el alcalde mexicano igual. O sea, fue el primer convenio entre 2 ciudades fronterizas de toda la línea fronteriza. Vamos, ¿fue el primer convenio? ¿En qué año? 1993. 1993 hizo el primer convenio en 2 ciudades, México, Estados Unidos, de toda la línea fronteriza, y te tocó ser parte de esa comida donde empezó todo. Así es. Jorge, nos platicabas sobre esta colaboración que se logró entre el alcalde de Tijuana y el alcalde que iba también entrando más o menos al mismo tiempo en San Diego, California, ¿no? Y cómo esta alianza, esta colaboración internacional se da gracias a las relaciones públicas, ¿no? A veces como ciudadanos vemos que se hace una firma de convenio, vemos que se hace un programa entre ambos países, o vemos una nueva modificación que va a mejorar a lo mejor los cruces, un tema de migración, yo qué sé, hay tantas cosas que nos involucran a Baja California y a California, pero no nos imaginamos lo que hay detrás. Lo que se tiene que hacer para que esté la fotografía o la noticia de se logró este avance, este nuevo programa. O sea, hay todo un trabajo de cabildeo, de buscar el mediar, el buscar el cómo sí, buscar cómo ambas partes salgan beneficiadas, cómo ambas partes puedan hablar de lo que les ocupa y les preocupa, porque compartimos muchos temas. En esos dos países, ¿no? Los que vivimos en esta frontera lo conocemos muy bien. Entonces, aquí es reconocer cómo la labor de relaciones públicas lleva a una colaboración entre 2 naciones que hasta la fecha
a como la utilicen, pero puede ser funcional todavía. Claro, ¿sabes qué? Es padrísimo, ¿no? Es padrísimo cuando ves ese resultado, ¿no? Y ves todo lo que fuiste trabajando para lograrlo. Te voy a poner otro ejemplo. En 1997 nos contrata la Autoridad del Agua de San Diego, California. Un proyecto que fueron clientes nuestros 7 años, vamos. Y nosotros recibimos agua del río Colorado, al igual que un número de estados de los Estados Unidos. Y entonces tenemos nuestra cuota, California tiene su cuota, etcétera, etcétera. Es un tratado de 1944. Y entonces decían, oye, no tenemos relación con autoridades de México del agua. Y volvemos a lo mismo, es muy diferente. Tú tienes una casa en San Diego y tienes un pozo y hay agua, el agua es tuya. Aquí tienes una propiedad, hay un pozo, el agua no es tuya, el agua es de la nación. Okay. Comisión Nacional del Agua, etc. Entonces empieza a educar al respecto. Empieza a conocer cómo trabajan ellos. Ahí yo tenía un buen número de jefes. O sea, mi coordinador de proyecto era el de proyectos de la Autoridad del Agua y la directora del agua. Pero yo me presentaba ante su consejo cada mes y son 32 miembros del consejo y con los cuales tenía yo que trabajar e interactuar, ¿no? Y logramos lograr un convenio juntando a las autoridades mexicanas. Viajé a Ciudad de México, los llevé, conocieron, estuvimos, vimos, fui hasta allá de turistas, vamos, ¿no? Pero logramos, a través de los años, logramos un convenio en donde hicimos un estudio para la posibilidad de un acueducto binacional. Entonces, lograr el convenio, poner los recursos, quién va a administrar los recursos. Tienen que estar los 2 comisionados de la Comisión Internacional de Límites de Agua. Y además son sesiones de mucho protocolo. Porque, por ejemplo, te sientas a una mesa en donde está toda la delegación mexicana, te sientas en la otra mesa donde está la delegación americana y la cabecera son los 2 comisionados. Que ambos comisionados se reportan al presidente de Estados Unidos. Son miembros del gabinete, pero es una institución desde 1800 y pico. O sea, nadie toma toma una decisión y que esté bien. Exacto. Sí, son los comisionados de aguas y límites fronterizos. O sea, incluyen los cruces. Conocer cómo funcionan esos cargos. Pues. Y incluso ellos 2 viajan juntos a todas partes, ¿no? Hubo 2 comisionados que de hecho, con los cuales yo trabajé mucho tiempo, que en unas lluvias en Nuevo León se cayó la avioneta donde iban y murieron los 2, vamos, porque siempre viajan juntos. Y entonces tienes esta reunión en donde son protocolarias, en donde están ambos, y para mí fue muy interesante porque pues después de, bueno, te digo, fueron 7 años, después de un número de años de estar trabajando, yo me sentaba con la delegación americana, porque pues, eran mis clientes, ¿no? Pero por supuesto también en tu persona dices, a ver, en la negociación soy mexicano, entonces claro, voy a abogar por los mexicanos, ¿verdad? Totalmente, porque de alguna manera si sale virus alemán hasta me afecta o me... Exacto, y entonces bromeábamos, porque llegó el momento en que los comisionados me dijeron, a ver, pues tú siéntate con nosotros en la cabecera porque estás de los 2 lados, ¿no? O sea, sí eres de la delegación americana, pero eres mexicano. Ya bromeábamos, porque además había una amistad muy interesante, ¿no? Sí. Pero logramos, por ejemplo, una enmienda al Tratado del Río Colorado donde tuvimos la conexión de emergencia, que ahora es... ¿Qué es la conexión de emergencia? Ahora que ha habido cortes o hubo cortes de agua en la última administración estatal, el agua la conduces por el lado americano y la pasas al lado mexicano. Y entonces el lado mexicano tiene que pagar esa conducción. Y ese es el acuerdo, que aunque toque territorio americano por esa conducción, la estás conduciendo, ¿sí? O también si hubiera un problema por algún temblor, por ejemplo, ¿no? Y que se dañara parte del acueducto americano, la pueden conducir por el lado mexicano y la pasan en esa conexión de emergencia que hay en Otay, ¿no? Pero eso tienes que pagar la conducción porque estás utilizando esta carretera del agua, ¿no? Y todo ese acuerdo y que va y que se revisa y que lo vuelves a checar y que lo ves. O sea, tienes que aprender muchísimo, estudiar muchísimo. Hasta de conocer el territorio, de cómo nos lleva el acueducto. Pero además estudias las personalidades. Muy bien. Porque son los que van a votar que sí o que no y demás a la hora que estás cabildeando. Vamos. Y tienes esta responsabilidad sobre tus hombros. Porque además para eso te contrataron. Dijeron, oye, queremos hacer esto, queremos lograr esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Híjole, muy interesante. Trabajé muchísimo con ingenieros, muchísimo, para todo lo que fue el acueducto, por dónde va a pasar, cómo va a ser. Oye, nada más un cruce, no, pues que haya 2 cruces, porque entonces va y viene, para que entonces haya protección de ambos lados, etcétera, etcétera. Finalmente no se hizo el acueducto. Ahí está el proyecto ejecutivo.
por si en algún momento se retoma. Exacto. Ya hubo todo un cabildeo antes. Y hay 2 enmiendas para ello en el Tratado del Río Colorado. Me encanta porque tú abres la llave de tu casa, sale el agua, pero vean todo lo que hay detrás. Es lo que yo comento mucho en este espacio de Top of Mind. Nosotros vemos el producto final y aquí he puesto el ejemplo de la taza, ¿no? El producto final es la taza donde te estás tomando tu café, por cierto, saludcita. Pero todo lo que hay detrás para que se logre llegar el café a tu taza y te lo estés tomando en este momento. Toda la labor que hay de un cabildeo, de buscar, de investigar, de buscar el cómo le llego a la persona para que conozca el tema de mi lado y pueda votar o no votar a favor. Pues yo te voy a decir qué hice, por ejemplo. Yo agarré y dije, a ver, en el mundo, ¿qué situaciones hay así similares? Y me encontré una muy interesante. Estambul, Turquía. Estambul es la única ciudad en el mundo que está en 2 continentes. El asiático, el europeo y el asiático. Es cierto. Y lo divide el mar Egeo. La parte europea tiene agua, la parte asiática casi no tiene agua. Entonces, ¿qué hicieron para resolver todo esto? Y cómo lo hicieron y demás, ¿no? Porque además, finalmente el alcalde que lo hizo, que se brincó algunas trancas y de acuerdo a las leyes de Estambul y de Turquía, lo metieron a la cárcel después, ¿no? Pero logró resolver el problema del agua. Fue muy, muy interesante, ¿no? Entonces yo estudié todo eso, hablé con el embajador de Turquía en México y le dije, oye, me interesa esto, quiero conocerlo. Quiero saber cómo le hicieron, qué pasó. Entonces yo quisiera ir, yo voy a ir a Turquía y demás, pero quiero trabajar con la autoridad del agua de Estambul una semana, meterme a ver cómo está todo. La investigación profunda. Exacto. Y te dieron la oportunidad. Y me dieron la oportunidad, bueno, yo fui a Estambul y demás, conocí muchísimo, muy interesante, muy interesante. Pero entonces cuando regresé, pues traes un enriquecimiento para tus clientes increíbles, porque... Y una referencia real, exacto, que es importante. Yo creo que nos ayuda mucho cuando decimos, ya pasó, miren lo que está pasando acá, o ya pasó hace unos años, no es lo mismo, pero es muy similar, se parece bastante, podemos tomarlo de referencia. Claro, pero sobre todo, y es parte de tu inversión, ¿no? Total, le inviertes para poderlo trabajar. Por supuesto, entonces dices, ok, esto vale la pena, le voy a invertir, voy a conocer, y finalmente es un tema que a mí me interesa, que esa es la otra, yo busco escoger los temas que me interesan, ¿no? Pues que las relaciones públicas entran en todo, entonces ahora sí que zapatero a sus zapatos. Exacto. Por ahí dicen que no es bueno ser ajonjolí de todos los moles porque pues de que mucho abarca poco aprieta, porque a veces no podemos ser expertos en todos los temas, ¿no? Hay que saber especializarnos. Yo creo que de las riquezas de las relaciones públicas es que nunca te vas a aburrir. Totalmente. Lo vas a hacer. Entonces yo digo, a ver, me interesa el tema del agua, me interesa el tema de las abejas, me interesa el tema de cruz fronterizo. Entonces agarro y me meto a esos temas, o sea, y busco la forma en que me contraten para esos temas, ¿no? Y es padrísimo porque entonces estás aprendiendo algo, aplicas, lo haces y conoces, finalmente conoces. Estamos aprendiendo a través de tu experiencia, pero ahora te voy a una pregunta un poquito más técnica, Jorge. Hace ratito me hablabas sobre aspectos básicos de las relaciones públicas, el informarse, el monitorear y el investigar. Y ahorita con el ejemplo que nos das que te fuiste, incluso tuviste que viajar a Estambul, pues hablamos sobre la investigación, no solamente el teléfono, a lo mejor tengo que ir al lugar donde suceden los hechos para conocerlo, ¿no? Ya estamos ya en la recta final. Jorge, contigo la verdad siempre se aprende muchísimo y me encanta platicar porque aunque ya he platicado varias ocasiones con Jorge, siempre aprendo algo nuevo de él. Pero no se puede dejar ir sin hablar un poquito así brevemente de tu experiencia trabajando para un gobernador en Estados Unidos con Arnold. ¿Por qué un publirelacionista? Hemos hablado de gobierno, pero ¿por qué no hablamos de béisbol, por ejemplo? No, pero claro. Pero es que quiero que la gente se dé la idea de con quiénes has trabajado y que se den cuenta de la sencillez del señorón que tenemos hoy y que siendo un publirelacionista que sea en Tijuana ha llegado a esas ligas, por ejemplo. Mira, fue muy interesante. Yo no conocía al gobernador Arnold Schwarzenegger. Lo conocí a raíz de que cuando me invita el gobernador Elordi, la mitad de su periodo, ¿no? Los gobernadores llevan 6 años. Yo llegué a los 3 años del gobernador Elordi y me pidió ser su asesor en temas específicos que era cruces fronterizos y una serie de cosas. Y para que vean dónde puede trabajar un publirelacionista. Exacto. Cruces fronterizos habla, imagen, relaciones públicas no son solamente eventos, ¿ok? Entonces, bueno, logramos la doble caseta, ¿no? Que no funciona, pero por falta de personal CBP, no por otra cosa, ¿no? Okay. Y entonces me dice, había una relación que se enfrió mucho California, Baja California, en los 80s, en los 90s,
siendo gobernador Pete Wilson. Pete Wilson hizo una propuesta que se llamaba la 187, muy similar a esto que está sucediendo ahora de mandar a todos los migrantes fuera, etcétera, etcétera, el gobierno de California. Y entonces se enfrió mucho la relación. Entonces llega Arnold Schwarzenegger, llega Eugenio y me dice, tiene un año ahí, lo fui a ver, me tardé como 2 horas en verlo, fue una relación muy fría y yo quisiera que reconstruyéramos esa relación California-Baja California. Entonces lo que hiciste con San Diego y Tijuana, pero ahora con California y Baja California. Entonces, sin conocerlo, llegué a través de contactos, fui a la oficina, me senté con el gobernador, me recibió. Te voy a interrumpir, paréntesis, los contactos son las relaciones que se van forjando en el camino, ¿ok? Todo es una relación estratégica, yo les digo a mis alumnos, base de datos, nunca sabes. Es el pilar de tu puente. Así es, nunca sabes si tu compañero del salón de un lado, si tu compañero del mesabanco de un lado, el día de mañana va a ser quien le maneje la agenda al gobernador, al líder empresario, etcétera. Base de datos importante. Entonces, estuve con el gobernador, le dije lo que planteábamos, etcétera, etcétera. Le dije, ven a México, conoce México. Ay, no, pero le dije, mira, hay la reunión de gobernadores fronterizos, es en septiembre. Yo fui a verlo en marzo, más o menos. Le dije, desde 2005, es en septiembre y todo, entonces, ¿por qué no vas a México? Y luego nos vemos en la reunión de gobernadores fronterizos en Texas. En ese entonces iba a ser en Texas, en Austin. Y me dijo, bueno, está bien, voy a ir. Entonces, increíble. Vino a Baja California en septiembre, cuando no tenían relación ellos. Logré traerlo, estuvo en septiembre con nosotros. Arnold estuvo aquí en septiembre. Arnold estuvo sí, en septiembre. Ahí me llevé a Javier Plasencia para que le cocinara, que bueno, Javier también fue mi cliente después. Y hubo una excelente relación con el gobernador de Lourdes, estuvo en México, conoció la dinámica de México. Y ya de ahí canta esa estrategia. Seguí la relación con el confort y vino a conocer las necesidades reales de esta tierra. Y ya de ahí, bueno, la relación fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo era el que iba cada rato a Sacramento, regresaba, en fin. Tenía yo un muy buen amigo de director de Caltrans para pedir permiso que tienes que viajar a México para una reunión en relaciones exteriores. Tú tienes que pedir el permiso en California por protocolo a un funcionario solicitando con 3 semanas de anticipación. Ese es el protocolo. Entonces de repente nos avisaron Relaciones Exteriores, hay reunión la semana que entra. Entonces el director de Caltrans me hablaba y me decía, Jorge, pues háblale al gobernador para que me dé permiso y nos brincamos todo el protocolo, ¿no? Sí, vayamos rápido. Entonces yo le hablaba al gobernador Schwarzenegger y decía, oye, necesito que Pedro vaya con nosotros, la va por esto y esto. Ah, sí, claro, le damos el permiso. Entonces bromeaban mucho, porque me decía que, bueno, tienes influencia con el gobernador, ¿no? Pero pues era la relación que tenía yo. Se va haciendo. Y finalmente, cuando yo termino con Eugenio, me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo sigo en mi firma, porque además yo era asesor externo del gobernador. Entonces me dijo, bueno, pues quiero que me ayudes a mí en la relación con México. Entonces, trabajé. Y ahí surgió. Exactamente, trabajé con él muy, muy bien, muy a gusto. A la fecha tengo una excelente relación con él. En el 2019 me lo llevé a México, a Guanajuato, a una reunión que tuvimos por ahí. Y también una gira que hicimos a México con él, que lo llevé en ese entonces a visitar al presidente de la República y al Congreso de la Unión y demás. Así que muy bien. Y para que eso se logre, para que esté un tomador de decisión del gobierno de Estados Unidos contra un tomador de decisiones del gobierno de México, hay un ente mediático creando un puente y es un publirelacionista. Exacto. Jorge, despídete de nuestro público diciéndoles una sugerencia que no podemos dejar pasar, porque todos hacemos relaciones públicas. Aunque tú digas, no soy publirelacionista, estás haciendo relaciones públicas. Entonces, algo que les quiera sugerir. Yo lo que les sugeriría es todos tenemos la responsabilidad de construir puentes. Todos, en todos los ámbitos. Todos podemos aprender de todos, ¿no? Hay que ser humildes, pero sobre todo hay que ser muy éticos, ¿no? Y congruentes. Así que veamos el cómo sí, sin lastimar a nadie. Me encanta. Y cuyo objetivo sea construir, no destruir. Construir, no destruir. Me encantó, Jorge. Bueno, Jorge de Garay, con 33 años en su firma de Garay Public Relations, miembro del Salón de la Fama
en San Diego, ¿verdad? Con un reconocimiento por parte del Club de Prensa de San Diego, consejero para América del Norte del Global Alliance, que es la cúpula de todas las asociaciones y grupos de las relaciones públicas. Y está en Suiza. Y está en Suiza. Y además hoy estuvo en Top of Mind y yo encantada de haber tenido la oportunidad de platicar con Jorge. Gracias. Tremendo personaje de las relaciones públicas y seguramente ahora me entenderá porque dije al inicio que lo considero el padre de las relaciones públicas en esta región. Así que, bueno, gracias por ser parte y seguramente aprendieron mucho junto conmigo. Yo soy Yolanda Ruiz, me despido de ustedes con mucho, mucho cariño. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, coméntenos aquí abajito de esta publicación cuál es su top of mind de las relaciones públicas y el marketing. Hasta la próxima. Gracias, Julie. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.